Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Amén. Hace poco leí que cada día se publican en el mundo 3.000 libros. El número de mensajes de texto que se envían cada día excede el total de la población mundial. El conocimiento técnico en la década del 80 se duplicaba cada 5 años. Ahora se duplican cada 72 horas. Algunos de los trabajos con mejores pagas en el mundo hoy no existían en el año 2000. También leí que si usted lee un periódico todos los días por una semana, va a estar expuesto a más información de lo que estuvo la persona promedio del siglo XIX en toda su vida. Estamos siendo inundados con información y la habilidad que nosotros tenemos para comunicarnos con el Internet es más grande que nunca. El comercio en Internet, por ejemplo, crece y crece mucho más, como también los sitios de investigación, redes sociales y compras. Es más, uno de los segmentos de mayor crecimiento actualmente es la educación en línea. Y es bueno y nos alegra que podamos hallar este crecimiento, justamente es porque estamos más informados. Por medio de Internet podemos escuchar mensajes, inclusive puede escuchar la predicación. Si usted se perdió las 2 últimas predicaciones, la puede volver a escuchar por el canal de la iglesia. Pero el potencial de transmitir el Evangelio es inmenso. En la actualidad podemos ver cómo la mayoría de los teléfonos móviles, por ejemplo, vienen con la capacidad de usar Internet y nos permiten acceder prácticamente a cualquier cosa que nosotros querramos en Internet. La verdad es que vivimos nadando en un océano de información, pero también puedo decirles que también hay un gran peligro en todo esto, porque la misma información que tiene acceso una persona de 50 años, también tiene acceso una persona de 12 años, 13 años, de 10 años, que no tiene la capacidad de discernir como usted. Nuestra generación ha llegado a acostumbrarse a todo esto y a esperar recibir información rápida y concisa. Rápida y lo más concisa posible. Es por eso que las personas hoy prefieren los videos clip y los memes. Por eso el auge de TikTok, porque es algo cortito, ¿no? Imagínese la gente acostumbrada a escuchar y a ver algo en TikTok y que tenga que sentarse a escuchar una predicación de 1 hora. Todo es rápido. De hecho, se estima que un típico programa en televisión hoy, por ejemplo, no lo deja viendo a usted una imagen más de 10 segundos. Automáticamente tienen que ir cambiando. Vivimos en un mundo en el que somos bombardeados, entonces con mensajes rápidos, con mensajes breves, y donde inclusive hasta podemos tener experiencias emocionales en ese poquito de minuto, de segundos a veces que participamos de ese video. El tema es que no podemos tener cambios profundos en nuestras vidas. Como verá, hay una gran diferencia entre lo que es información y lo que es transformación. 3.000 libros publicados por día pueden informarte y animarte, emocionarte y hasta engañarte, pero un libro
no puede transformarte. Lo único que puede transformarte es la palabra del Señor. El apóstol Pablo le dice a su hijo espiritual Timoteo en 2 Timoteo 3:15, y que desde la niñez, y estamos muy contentos de poder trabajar con los niños en la niñez, ¿no es cierto?, enseñándoles la palabra, cosa que pasó en Timoteo, por medio de su abuela y por medio de su mamá, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús, por la fe. Otra fuente de información entonces pueden entretenerte, pero solamente un libro puede despertarte espiritualmente. Pablo le continúa diciendo a Timoteo que las Escrituras fueron inspiradas por Dios y son útiles en muchos aspectos. Es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir, es útil para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para buena obra. Bendito sea el nombre del Señor. Hay un autor que bosqueja esta parte que escribió Pablo de la siguiente manera: la Biblia es útil para enseñar doctrina. En la Biblia encontramos que nos dice todo lo que está bien. Es útil para redarguir, porque encontramos en la Biblia y nos dice todo lo que está mal. Es útil para corregir, es decir, que nos indica cómo hacer bien las cosas. Y es útil para entrenarnos en justicia, porque nos dice cómo permanecer bien, correctamente. No es de sorprenderse entonces que Pablo le diga a Timoteo, en 1 Timoteo 4:7, que nosotros debemos ejercitarnos. ¿Ejercitarnos en qué? En la piedad. Y eso significa ejercitarse en la palabra del Señor, que es lo que te lleva justamente a la piedad. La palabra ejercitarse habla de un trabajo duro. Un trabajo duro. Lo que nos presenta una idea bastante distinta a la del creyente, que solamente prefiere escuchar hoy en día un mensaje corto. Por favor, pastor, predique lo más corto posible, te dicen. Corto. Y necesitamos frases inspiracionales. O un versículo que diga muchas cosas, algo, y rápido. Rápido, por favor. La mayoría de los creyentes en la actualidad piensan que solamente con abrir la Biblia y tener un devocional corto, ¿cuánto tiempo dedica usted en hacer su devocional? Y corto, porque tengo que salir rápido a trabajar, te dicen. Uno abre la Biblia y le dice: bien, Dios, dame un versículo, pero rápido, Señor. Hoy necesito que me llame la atención en alguna palabra, pero por favor, hacelo rápido, Señor. Algo que sea obvio, práctico, importante. Háblame porque solamente tengo 1 minuto o 2 para escucharte. Usted no lo dice así al Señor, ¿no? La Biblia no funciona así a las apuradas. No funciona de esa forma. La Biblia tiene que trabajar en tu mente, en tu corazón. Lo que dice en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, que dice: no se amolden, su mentalidad la tienen que cambiar, no la tengan parecida a la de este mundo. Santiago entonces nos desafía a responder con fe en las pruebas, como hemos visto anoche, pero también nos desafía a responder de una forma correcta ante las tentaciones. Y ahora, en el versículo 19 que hemos leído, Él nos desafía a responder correctamente ante la verdad divina. El versículo 19 que hemos leído comienza diciendo: por esto. Otras versiones lo rinden de esta forma. El texto dice: esto sabéis, mis hermanos. Podemos entender esto también como una forma imperativa que está escribiendo Santiago. Él nos está diciendo, en efecto, necesitan saber esto, lo que le voy a poner a continuación. Necesitan saberlo, necesita estar informado acerca de esto. Es como cuando usted compra un celular y le dicen: bueno, léase todo esto, por favor.
que usted tiene que aceptar los términos, las condiciones del uso. ¿Y usted qué hace? ¿Cuántos de ustedes leen todo? Todo. ¿Cuántos de ustedes van pasando? Acepto, listo, ya está. Leyó más o menos una palabra que lo tranquilizó y le dice, acepto. No tengo tiempo a andar leyendo todo esto. Y aparte no conozco mucho de esto. Le da clic y acepta los términos y las condiciones. Y hay veces que no tiene ni idea lo que usted aceptó. Y Santiago le está diciendo, esto es algo que ustedes tienen que saber. No lean tan rápido, fíjense lo que le voy a poner. Esto es algo que ustedes necesitan para las pruebas de la vida diaria. Santiago por lo menos nos da 5 imperativos para el creyente que acude a la palabra de Dios para ser instruido en la verdad. Vamos a ver entonces el primer imperativo para obtener madurez espiritual, porque de eso se trata, es lo que Santiago quiere de los hermanos que están siendo perseguidos. Utilicen todas estas cosas que les pasa para madurar espiritualmente. Lo primero que le dice es que nosotros tenemos que tener oídos bien abiertos. Entonces debemos acudir a la palabra de Dios con los oídos bien abiertos. Santiago escribe en el versículo 19, todo hombre sea pronto para oír. Ahora, claro, muchos de los lectores de la palabra del Señor sacan este texto fuera de contexto. Y van y lo comparten, van a su casa y dice a la esposa, mira, encontré algo que realmente nos puede ayudar en nuestra relación como matrimonio. Así que, mi amor, vamos a aprender que nosotros tenemos que ser pronto para oír, y te sacan este versículo fuera de contexto. Santiago está hablando justamente en el contexto de escuchar y saber responder a la palabra de Dios. En el versículo 18, él nos dice que la palabra de verdad fue la que nos trajo vida espiritual. En el versículo 21, Santiago nos dice que debemos recibir la palabra con humildad. Y luego en el versículo 22 nos dice que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Entonces, ¿de qué se trata el versículo 19? Tiene que ver justamente con la palabra de Dios, porque Santiago no cambia de tema. Entonces, es verdad lo que dice Santiago, debemos ser prontos para escuchar como regla general en nuestra vida. Santiago está diciendo, ustedes tienen que escuchar ansiosamente, receptivamente la palabra de Dios. Cuando usted está enfrentando problemas difíciles, pruebas terribles, o tiene que soportar una tentación, como dice el contexto, es porque necesitamos rápidamente acudir a ver qué es lo que dice la palabra de Dios para nuestra circunstancia. Tal vez la razón por la cual usted esté pasando por la prueba o soportando la tentación es porque la palabra de Dios es a lo último que uno acude. Escuchamos de todo, escuchamos a todos. Hasta levantamos el teléfono y llamamos a alguien para poder escuchar qué nos dice. Mandamos un WhatsApp, utilizamos el celular para ver cuál es la opinión, porque necesitamos nutrirnos de opiniones, escuchar lo que dice mucha gente. El tema que Santiago está mandando a los creyentes a que nosotros aprendamos a escuchar lo que dice la palabra del Señor. Esta epístola fue una de las primeras en escribirse, según lo que dicen los eruditos. El Nuevo Testamento todavía no estaba completo, y esta epístola, al igual que la de Pablo, la de Pedro, circulaban justamente entre los creyentes y eran leídas en voz alta cuando llegaban a las congregaciones. Las reuniones en tiempos de la iglesia primitiva incluía la lectura pública de las Escrituras, juntamente con alguna instrucción verbal y las cartas justamente de los padres espirituales.
Así que cuando Santiago dice al creyente, debe ser rápido para oír, está diciendo y hace referencia a esa actitud de escuchar la palabra del Señor, prontos para oír. Tienen que, el original dice, estén ansiosos para oír lo que la palabra de Dios tiene para decirles. Usted recordará lo que el Señor muchas veces le planteó a los fariseos y a los escribas. Él muchas veces le llamó la atención, les reprochó algo. Y a los fariseos y religiosos le preguntó, por ejemplo, ¿no habéis oído? ¿No habéis leído? El reproche significa, ¿no habéis oído bien? Porque no le está hablando a personas que tenían problema de oír, sino que le está diciendo, ¿escucharon atentamente lo que dice la palabra del Señor? Ser pronto para oír, justamente lo mismo, que uno tiene que prestar atención. Cuando el Señor le está reprochando a ellos, le está diciendo que ellos no oían atentamente. Y el problema en la iglesia de hoy no es el problema que muchos tienen problema de audición, sino que no prestamos realmente atención a lo que dice la palabra del Señor. Hebreos 5:11 lo llama tardos para oír. Somos tardos para oír, y si somos tardos para oír, y si no escuchamos atentamente, vamos a tener consecuencia en las pruebas y en las tentaciones que pasamos diariamente en la vida. Nosotros tenemos ese mismo problema. ¿Cuántos pueden en esta noche reconocer? Tengo ese problema, no sé prestarle atención a la palabra del Señor como corresponde. Cuando se da esas instrucciones, uno tiene que prestar atención. ¿Vio cuando uno sube a un avión y está la azafata y le dice, si empiezan las turbulencias, ustedes tienen que hacer esto, aquello, hay una máscara de oxígeno, y empiezan a darle un montón de instrucciones? ¿La gente presta atención a esas instrucciones? Está hablando con el compañero que tiene al lado, está mirando el celular, y porque es algo que lo repite y la persona lo habla, pero cuando empieza las turbulencias arriba, ¿cómo era que dijo? ¿Qué fue lo que quieren que le repitan la instrucción? O dicen, no hay un manual donde nosotros podamos leer, pero rápidamente porque el avión comienza a moverse. Y a nosotros nos pasa lo mismo en la vida. Cuando empiezan las turbulencias de la vida, resulta que un pastor había predicado sobre ese tema, sobre la tentación, otro había predicado sobre las pruebas, otro había hablado sobre Santiago. Y no presté atención. Y ahora lo necesito, y lo necesito saber rápido, porque este es el momento de poner por obra la palabra del Señor. Pero resulta que tuve el problema de no saber oír como correspondía. Entonces, ¿cómo uno piensa crecer si no escucha bien lo que se le dice? Hay mucha turbulencia por delante, mi hermano. A usted le va a tocar pasar muchos problemas en la vida porque Dios tiene el propósito de hacerte crecer. Por lo tanto, vas a pasar momentos difíciles. Y no existe vuelos tranquilos para la vida del cristiano. Siempre vamos a estar cargados de problemas. Y el punto es el siguiente: si usted quiere crecer, no se ponga a escuchar a los demás primeramente, escuche a su tutor. Y el tutor de su vida es la palabra del Señor. Dios es el único que puede equiparte para la vida que tenés por delante. Santiago continúa diciendo que no solamente debemos ser prontos para oír, sino que también, en segundo lugar, nosotros tenemos que acudir a la palabra de Dios con la boca cerrada. ¿Cómo tiene que acudir a la palabra de Dios? Con la boca cerrada. Prontos para oír, tardos para hablar. Y los adjetivos, justamente pronto
y tardo nos describen justamente nuestra acción, no describen la acción, sino nuestra actitud. Y en este contexto, el decir que uno debe ser tardo para hablar quiere decir que uno debe ser lento entonces para responder. Esa es la idea. Francamente, puede ser que a usted no le guste lo que dice la palabra de Dios para usted en ese momento. Y es posible que cuando usted esté leyendo la palabra de Dios y esté tratando de oír lo que Dios le quiere decir, usted le nace algo de discutir con la palabra. ¿Qué hace usted cuando alguien le dice algo que a usted no le gusta? La primera cosa que hacemos es ponernos a discutir. Queremos defender nuestro punto de vista. Y Dios te dice, calladito la boca. Primeramente aprendí a oír lo que quiero decirte. Entonces, lo que nos quiere enseñar Santiago acá, no discuta con la palabra. No discuta con la palabra. Si no es de manera audible, porque a veces que no discutimos con la palabra, tampoco discutas en tu corazón. Porque puede ser que usted esté bien calladito, pero esté por adentro, un volcán adentro que quiere explotar, ¿no? Y mi papá me solía decir, los calladitos son los peores. No hablamos, pero nos guardamos todo y estamos ahí adentro. Parece que vamos a explotar. Tenga en mente el contexto aquí, mi hermano. En el primer siglo, donde las reuniones en la iglesia eran informales, con frecuencia los presentes hasta tenían la posibilidad de preguntar, levantaban las manos y le hacían pregunta al que estaba exponiendo, debatían con el predicador. Esto parece ser justamente el cuadro donde escribe el apóstol Pablo a Timoteo acerca de Alejandro. Alejandro el calderero dice, me ha hecho muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos, guárdate también de él, pues en gran manera se me opuso a nuestras palabras. Eso es lo que muchas veces solemos hacer nosotros. Alejandro estaba escuchando la palabra de Dios y se levanta en medio de la congregación y se opone directamente a lo que Pablo estaba tratando de enseñar. Cuidado con ese tipo de personas, le dice. Si bien es posible que usted no haga eso en la iglesia porque hoy no tenemos esa práctica, pero durante el mensaje, durante la predicación, durante la exposición, durante la enseñanza, puede ser que usted lo esté haciendo en su corazón y esté discutiendo con el siervo de Dios que le está enviando la palabra del Señor. Y hasta por ahí se enoje y lo rechace en su corazón. Las palabras de Dios muchas veces suelen incomodarte, te demanda, y nosotros nos vemos tentados como a debatirlas en nuestro interior. Y una de las marcas de la inmadurez es el no poder refrenar la lengua. No poder dejar de hablar cuando no hay que hablar. Y realmente no importa cuántos años usted tenga o el otro. Uno comienza a evidenciar esas cosas por falta de inmadurez. ¿No le pasa a usted cuando alguien le viene a contar un problema y usted tiene el deseo de ayudarle, de aconsejarle, y usted le frena, le para y ya le empieza a contestar antes de que él termine? ¿Le pasa o no le pasa eso? A mí me pasa. Y a veces siento una patada como diciendo, cállate, esperá que termine de hablar, después hablar. Porque hay momentos para hablar, hay momentos para escuchar. Y el tema cuando nosotros queremos contestar sin que la otra persona haya terminado es un sinónimo de inmadurez, ¿no? Y uno tiene que madurar en ese sentido, y sobre todo como siervo de Dios. No sé si todavía existen las libretas en la escuela. ¿Se entregan libretas? ¿Sí? Porque creo que ahora se hace online en muchos lugares. Pero hay veces que el chico trae un 9, un 10, un excelente, un aprobado, no sé cómo califican. En mi tiempo calificaban con números.
Entonces uno traía un 8, traía un 9, traía un 10, pero por ahí lo que los padres muchas veces leemos no son las notas, sino el reporte, la conducta. Lo que más interesa, porque por ahí te ponen, es imposible hacerlo callar. Tiene problema con el habla, no se calla nunca. Y como creyente, como hijo de Dios, nosotros a veces también tenemos eso. Somos muy buenos en muchas cosas. Cantamos muy lindo, predicamos muy lindo, servimos muy lindo, pero a la hora de leer la palabra y escuchar la palabra y que Dios nos hable, hay veces que Dios nos pone ahí en el reporte de conducta, todavía es un inmaduro, no ha aprendido a callarse cuando yo le hablo. Job tuvo ese problema. Job fue una persona que pasó una gran calamidad. Dios permitió que él fuese tocado, perdió todos sus hijos, perdió todos sus bienes, perdió todo lo que realmente en un momento dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo así volveré, así que sea el nombre del Señor bendito. Pero el tiempo pasó, porque el capítulo 1 y 2 nosotros estamos muy contentos con el comportamiento de Job. Pero los capítulos pasan y este hombre que no hablaba y que adoraba solamente a Dios, en un momento comenzó a querer hablar. Y le comenzó a querer pedir cuentas a Dios, que le dijera: acá Dios me tiene que dar cuenta a mí por qué me pasó todas estas cosas. Y empezó a hablar y hablar. Y en un momento Dios lo dejó hablar. Claro que no le respondió ninguno de sus interrogantes. Después Dios se manifestó de una forma impresionante sobre la vida de Job. Y por allá, por el capítulo 4, Job dice: he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Como diciendo, me di cuenta que hablé de más. ¿Cuánto pueden decir lo mismo en esta noche? Me di cuenta que hablo de más. Hablo de más. El salmista ora a Dios y le dice: pon guarda en mi boca, Señor. Y creo que tiene que ser una de nuestras oraciones cotidianas. Pon guarda en mi boca, que no hable de más, que no me meta en problemas justamente por hablar de más. Tengo que empezar a madurar. Tengo que dejar que tu palabra trabaje en mi corazón, en mi vida. Cuando usted está pasando por pruebas, por tentación, una marca de la madurez justamente es su habilidad para no discutir con el tutor, que es la palabra del Señor, sino que usted tiene que mantenerse con un espíritu correcto ante el Señor. ¿Y cuál es el espíritu correcto? Versículo 19 dice: porque cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Ese es el espíritu correcto. No debo airarme. Tengo que mantenerme entonces en un espíritu enseñable. ¿Qué necesitamos? Un espíritu enseñable. ¿Usted todavía es enseñable? ¿O usted ya se la sabe toda? Porque cuando la sabemos toda, no nos entra bala, ¿no? ¿Qué me viene a enseñar a mí? Y a veces esa actitud la tenemos con la palabra de Dios. No tenemos el espíritu correcto. Parece que la palabra de Dios no nos penetra en el corazón. Se da cuenta de esta progresión cuando uno no escucha bien, uno continúa debatiendo y finalmente explota de enojo y detiene entonces el proceso de madurez. Por el contrario, entonces tenemos que tener oídos bien abiertos, una boca cerrada y dejarnos enseñar. El contexto nos indica que este es un enojo con Dios justamente por su palabra acerca de lo que demanda de nosotros. Y el problema comenzó con que estábamos escuchando de una forma incorrecta, luego entendimos mal, no nos gusta lo que Dios nos dice y comenzamos a debatir.
Y las cosas no mejoran y las pruebas siguen en nuestra vida. Las tentaciones parece que no terminan. Y finalmente decimos, Señor, ¿qué es esto que estás haciendo con mi vida? No lo entiendo, no sé qué quieres lograr conmigo. Santiago nos llama la atención y nos dice en el versículo 20, la ira del hombre no obra, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Uno puede comprender estas palabras de la siguiente manera: el enojarse con Dios no produce en nosotros una vida justa, sino que interfiere para el crecimiento de madurez en nosotros. En otras palabras, cuando uno se enoja con Dios a causa de las pruebas y de las turbulencias de la vida, está yendo en dirección opuesta a la que Dios quiere que nosotros vayamos. Cuando usted no recibe lo que quiere o desea y se enoja con Dios, no logra nada. De hecho, uno empeora las cosas. Santiago dice, enojarse con Dios no te va a ayudar en nada. Y permítame hacerle una pregunta, porque la mayoría de los que estamos en esta noche tenemos hijos, hemos tenido hijos y nos tocó en algún momento educarlo, criarlo. ¿Qué ha hecho usted cuando su hijo le ha hecho una rabieta? ¿Vio? Porque los chicos por ahí se empecinan y le hace un berrinche. Justo a la hora de ir a dormir, porque hay una hora donde usted dice, bueno, chicos, hay que ir a dormir. ¿A qué hora? A las 10. Y si la hora es las 10, uno comienza a querer presionarlo para que vayan a dormir. Antes inclusive había una canción para que vayan a dormir los chicos en la televisión. En mi tiempo, no sé si ahora no veo más televisión. Entonces usted le dice, bueno, no te voy a dar el caramelo que te prometí. ¿Y su hijo cómo se pone? Y empieza a hacer más berrinche. Y entonces le dice, bueno, ¿te acordás la serie que te gusta? Tampoco la vas a ver más. Y comenzó a patalear y a hacer berrinche, peor todavía. Y usted quedó impresionado, dice, no, papito, no te enojes así. Toma el caramelo, vas a ver el programa, ¿querés quedarte? No vayas a dormir. ¿Usted dice así? Espero que no. Espero que no. Usted dice, cuánta emoción, cuánta pasión, cuántas lágrimas, porque claro, hay chicos que manipulan con el tema de las lágrimas, porque saben dónde parece tocarle. Y usted mira esas cosas. Yo tenía un dicho con mis chicos, le decía, ¿querés que te ayude a llorar mejor, llorar bien? Con un poquito de sarcasmo, ¿no? Pero si querés llorar, yo te ayudo. La verdad que ese tema de los berrinches no logra nada, y menos con Dios. Menos con Dios. Nosotros hacemos lo mismo con Dios. Le hacemos berrinche a Dios. Y el tema es que nos metemos en más problemas todavía. Porque la palabra dice que este tema de la ira tiene que ver con nosotros. Así que la progresión en la dirección equivocada es así. Uno rehúsa escuchar como corresponde, uno discute con la palabra y luego se enoja con Dios para no hacer lo que Él quiere que hagamos. Uno no cumple y se vuelve un injusto con Dios. En otras palabras, uno nunca así va a madurar, sino que va a permanecer inmaduro delante de Dios e inmaduro para la congregación o donde usted se quiera mover, va a ser una persona inmadura. Inmadura. Y escoger conscientemente permanecer en la inmadurez solamente le va a crear problemas y más problemas. Va a tener problemas hoy, va a tener problemas mañana, pasado, hasta que usted no madure, no va a salir de ese estado.
No se olvide que Santiago, hermano, está escribiendo a una iglesia que está siendo esparcida y que está en muchos problemas, peores problemas de los cuales estamos a veces nosotros en nuestra vida. Creyentes judíos que la estaban pasando muy, pero muy mal. Ellos estaban en la diáspora, en la dispersión, habían sido expulsados de la tierra. Y Santiago le dice, ahora todo esto, lo que le voy a decir a continuación no es fácil, pero ustedes tienen que aprender a oír mejor a Dios, tienen que cerrar la boca y tienen que sacarle provecho a la tribulación que están pasando. Pareciera medio gracioso, ¿no? Le dice, mis amados hermanos, con todo amor, ¿no? Como un pastor le dice a sus congregación, amados hermanos, los amo mucho, pero quiero decirle lo siguiente, y le dice lo que hay que decirle. Pero no se enojen conmigo, porque es la realidad. Cuando nosotros decimos las cosas, muchas veces a la gente no le gusta, pero Santiago le está diciendo, un espíritu enojado, si ustedes permanecen con ese espíritu enojado en las pruebas, nunca van a aprender lo que Dios le quiere enseñar. Si usted se enoja, no aprende nada, hace todo un retroceso. Entonces debemos acudir a la palabra de Dios con los oídos atentos, la boca cerrada, un espíritu enseñable, y en cuarto lugar, tenemos que acudir a la palabra de Dios con manos limpias. Manos limpias. Por lo cual, verso 21, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Santiago aquí utiliza la palabra inmundicia y es una palabra que hace referencia a la ropa sucia, habla de la suciedad moral en nosotros. O sea, que hay que dejar a un lado todo lo inmoralmente inmundo. La palabra que Santiago usa aquí para la malicia es una palabra que denota maldad moral, corrupción. ¿Se da cuenta de lo que somos? Usted es así, yo soy así. Hay malicia en nuestro corazón. ¿Cuánto pueden decir amén a eso? Bueno, la palabra de Dios lo dice. Este tipo de corrupción puede que nunca se exprese a veces de forma interna, de forma externa, pero sí es un residual que tenemos en el corazón, reside en nuestro corazón. Constantemente eso está acá, pertenece a la antigua vida, a nuestra forma de vivir de antes. Y al igual que muchos pecados ocultos, solamente Dios y nosotros lo conocemos. Pero sinceramente, ¿usted puede reconocer que tiene malicia? No puedo lograr una mencha. La palabra del versículo 21 dice que entonces tenemos restos o a veces abundancia de malicia. Significa que Dios tiene que tratar con eso en nosotros. Hay un exceso de maldad adentro nuestro. Eso significa que vamos a poder eliminar eso si nosotros alcanzamos solamente la madurez, la perfección. Es una batalla constantemente en nuestra vida. Eso significa de que tenemos que estar dispuestos a lidiar con nosotros mismos, con esa maldad que permanece en nosotros y alrededor nuestro. Santiago nos está diciendo que la madurez espiritual significa ser más y más intolerante a nuestros pecados. Porque somos siempre intolerantes a los pecados de los demás. Pero cuán intolerantes somos a nuestros pecados. Es decir, esto no puede pasarme de nuevo. Esto no tiene que pasarme de nuevo. Cuando uno reconoce la maldad que hay en nosotros, tenemos que ser implacables con nosotros y decir nunca más a esto. Una de las marcas de inmadurez es que a uno le molesta y es sensible a los pecados que antes no nos molestaban. Antes no te molestaban esos pecados. Eras tolerante contigo mismo, pero si vas madurando, vas creciendo, te molestan ciertas cosas de ti mismo.
Hay un evangelista predicando en la India y hay una persona agnóstica que lo está escuchando, y justamente este hombre estaba aludiendo a este concepto y lo estaba escuchando muy atentamente al predicador, que hablaba de que debemos ser sensibles y que nuestros pecados nos deben molestar. Y el predicador habla acerca de la carga del pecado, y entonces inmediatamente este agnóstico lo interrumpe y con un sarcasmo le dice: yo no siento ninguna clase de peso de pecado, no siento ninguna carga. Cuénteme, ¿cuán pesada es esa carga? ¿Cuánto pesa? ¿100 kilos? ¿50 kilos? Tratando de mofarse, de reírse del predicador. Y el evangelista le responde a esa pregunta: si yo le pusiera una carga de 100 kilos a un cadáver, ¿lo sentiría? El evangelista dijo: exactamente así también, el espíritu que no siente la carga del pecado está muerto. A nosotros nos puede pasar lo mismo, mi hermano. Somos reacios a creer que hay maldad en nuestro corazón, que acá adentro hay malicia. Es más, nos creemos buenos. Antes de venir al culto, usted se va al espejo y dice: qué bueno que soy. Y con esa cara entro al culto todo sonriente y nadie cree que hay maldad en tu corazón. El tema es cuando comenzamos a hablar. Ahí es como que se descubre la malicia que tenemos adentro. ¿Cuánto me dicen amén a esto? Gloria a Dios. Acá habla con firmeza Santiago, dice: lidien con esto, limpien la casa, no pongan excusas con el tema del pecado, como un imperativo nos está diciendo, con signo de exclamación. Debemos dejar de lado toda impureza, deje de lado toda inmundicia, acuda a la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es la única que te puede hacer madurar. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos que llegar a ser como aquellos que reconocen, que constantemente lidian con su problema. Y había un hombre que era muy temeroso de Dios y que siempre trataba de exponer la palabra y siempre terminaba con la misma oración. Le decía, cada semana, ¿no? Él confesaba sus pecados y le decía: Señor, quita por favor las telarañas que muchas veces el pecado teje en mi corazón. Y así semana tras semana, hasta que un hombre ya anciano y sabio le dice: permítame añadir algo a su oración. Y se puso en pie y oró inmediatamente diciéndole: Señor, permite que mi hermano mate la araña directamente. No es mala idea, ¿no? Nosotros a veces queremos sacar lo externo de nuestra vida, pero Dios quiere que vayamos justamente al punto y terminemos y matemos la araña de nuestro corazón. Sinceramente no es fácil vivir de manera limpia e íntegra, especialmente en los tiempos que nos toca vivir. ¿Por qué deberíamos tener vidas íntegras, intachables delante del Señor? Porque la gente busca eso. La gente está cansado de lo falso, de los pseudos cristianos, pseudos obreros, obreros fraudulentos. La gente a veces no viene al culto, a la reunión, justamente porque conoce un montón de personas falsas que, al no lidiar con el pecado, sacan provecho justamente de la situación de ser evangélicos y dejan mucho que desear. Dios necesita que tu vida sea una vida diferente en este tiempo para que muchos vengan por tu testimonio al Señor. Entonces uno debe acudir a la palabra de Dios con ojos bien abiertos, la boca cerrada, un espíritu dispuesto a aprender, manos limpias y finalmente, último punto, con un corazón humilde. Santiago dice en el verso 21: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Esta palabra que habla de mansedumbre se refiere justamente a la parte de la humildad de corazón,
reciba la palabra implantada. Es decir, que la palabra ya está en tu corazón, está implantada. Fuiste renacido por el poder de esa palabra. Hay una simiente preciosa en tu corazón que te dio nueva vida. Pero acá Santiago te está diciendo, recibí esa palabra, dale la bienvenida. ¿Cómo se hace para recibir entonces algo que ya está implantado dentro tuyo? La palabra de verdad está enterrada en el suelo de tu corazón, entonces permita que ella te convierta. Hay que regarla todos los días, hay que cuidarla, hay que nutrirla. Santiago está diciendo que ella puede ser la única que puede rescatar y salvar tu alma. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Entonces, ¿estás dispuesto a escuchar la palabra que te dice Santiago? Número 1, tu corazón tiene que estar dispuesto a escuchar y recibir la palabra con toda humildad. Segundo, mantén un corazón limpio, manos limpias, un espíritu limpio. Tu espíritu tiene que estar presto a la enseñanza, a la palabra del Señor. Tu boca tiene que estar cerrada, tus oídos tienen que estar abiertos y tienes que estar listo para que el tutor, la palabra de Dios, esa palabra divina, inspirada, te enseñe la verdad infalible de la palabra del Señor. Usted tiene que decir, como dijo Samuel en un momento, ese niño que iba creciendo, habla, Señor, que tu siervo oye. Estoy dispuesto a aprender lo que dice tu palabra. Gloria a Dios. Que ese sea el mismo espíritu que nosotros tengamos en esta noche. ¿Qué les parece si oramos al Señor? Amén.